Se les dijo, se les advirtió, se les mencionó en este programa la posibilidad de que el 2025 fuera un año de transición. Después de las últimas noticias y la reciente conferencia de prensa, parece que así será. Comenzamos. Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami, Miami Dolphins. Somos Dolphins. Queridos amigos y amigas de Somos Dolphins, bienvenidos a una nueva edición de su podcast. Y en esta ocasión, pues vamos a comentar las últimas noticias del equipo y con el tema calientito, el tema del momento. ¿Qué le depara la temporada 2025 de los Dolphins? Gusto en saludarte, mi compañero y amigo Marco Sacal. Gusto en saludarte, buen día. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte igual. Y nos llegan noticias, ¿no? Por parte de Chris Grier, tuvo una conferencia de prensa en donde tuvo que contestar varias preguntas difíciles sobre el liderazgo en el equipo. Por ahí hay más que un rumor, es prácticamente una realidad que Jalen Ramsey ya no va a ser parte del equipo en la siguiente temporada. Y bueno, eso causa muchas dudas para los aficionados. Y como bien lo dices, vamos a replantear objetivos y también alinear expectativas para la siguiente temporada. Entonces, pues interesante el programa de hoy y por ahí se conectará también Cristian Carrillo como parte de este equipo. Así es, Marcos. En el último episodio mencionábamos el tema del retiro de... Bueno, es cierto. Habíamos comentado que Calais Campbell ya no iba a volver con los Delfines. Sin embargo, días después se confirmaba el retiro de Terron Armstead y obviamente, previo a la conferencia de prensa que ya nombrabas de Chris Grier, el caso de Jalen Ramsey, que por común acuerdo con la organización estaban buscando un nuevo partner para ser intercambiado, poniendo fin a su relación con los Miami Dolphins. Entonces, vamos a tocar ese primer tema, Marcos. Era una crónica de una muerte anunciada esta relación de Miami con Ramsey, porque hubo reportes donde se especulaba que Miami estaba en la búsqueda de intercambiar a un jugador al pro, jugadores como Tyreek Hill, como Jason Sanders, el propio Ramsey, se especulaban que cumplían con estas características y al final de cuentas fue el esquinero primera ronda del draft de los Jacksonville Jaguars la década pasada. Sí, yo creo que no es casualidad que Calais Campbell, Terron Armstead, Jalen Ramsey, entre otros, se hayan bajado del barco. Y son jugadores que eran capitanes el año pasado, jugadores clave, jugadores que tenían o tienen un cap hit importante en el equipo. El equipo prácticamente, pues el futuro lo apostó y lo puso en manos de estos jugadores, dejando ir a jugadores como Robert Hunt, como Andrew Van Ginkel, apostando en el talento de estos jugadores porque, bueno, dejó ir a estos agentes libres jóvenes que fueron crecidos en esta organización, apostando en el corto plazo a que tenían un plantel para ser competitivos y para ganar. Ninguno de estos jugadores es particularmente joven. Calais Campbell ya está tirándole casi a los 40. Terron Armstead, un jugador también ya avanzado en edad, que ha tenido muchas lesiones, y Jalen Ramsey ya tiene 31 años. Y yo entiendo la lógica de Chris Grier, apostó, me parece que perdió la apuesta y bueno, es ahora momento de reevaluar, ¿no? ¿Qué sigue? Y creo que también es momento de cuestionarse lo que uno hace, cómo implica esas decisiones en el futuro, cómo afectan, porque hay que recordar que en el offseason pasado el equipo le dio una extensión de contrato o más bien una estructuración al contrato de Jalen Ramsey y de Tyreek Hill, garantizándoles más dinero a futuro, cosa que hoy en día hace complicada para mover estos jugadores, ya que el equipo por el que vayan a jugar, si es que se van a hacer jugadores que se van a mover a otros equipos, pues tendrán que heredar esos contratos que son más difíciles o menos team friendly. Entonces eso hace también que cuestionemos las decisiones de Chris Grier y el porqué de las cosas, y cuando cumples caprichos de jugadores que confías en ellos, pero bueno, también estos mismos jugadores pues te voltean la espalda y también
que sea un aprendizaje, ¿no? Porque así como los equipos ven por su beneficio antes que los jugadores, pues también los jugadores lo hacen y también hay que tener cuidado con quién negocias. Y bueno, pues mucho hay que hablar en este programa realmente con este tema. Y justamente nos tenemos que remontar al año pasado, un año donde estaban varias piezas del rompecabezas de este roster de los Dolphins, pues en juego, jugadores como ya mencionabas, seleccionados, que los desarrollaste, que viste su crecimiento y su aporte en este equipo, contra los jugadores estrellas, contra los jugadores que adquiriste vía agencia libre o mediante intercambios que te iban a permitir impulsar a este talento para llegar al siguiente paso. Y vemos como el caso no solo de Robert Hunt, el caso de Andrew Van Ginkel y de Christian Wilkins, además de Brandon Jones, eran piezas que tú seleccionaste en esta primera etapa del proyecto de Chris Greyer bajo el mando de Brian Flores, con la imperiosa necesidad de dar ese paso mediante una nueva filosofía a la cual no estaba acostumbrado el régimen de Stephen Ross, en el cual era desarrollar estos jugadores. Y trajiste a jugadores como ya mencionaste, Terron Armstead con un contrato de más de 70 millones, Tyreek Hill que explotaste las redes sociales y nuestra página web somosdolphins.com, el caso de Jalen Ramsey para consolidar y dar ese splash, con la encomienda de ganar ahora y además de Bradley Chubb, que también los trajiste. Sin embargo, pues literalmente todo este tiempo, en estas 2, 3 temporadas recientes, hemos visto los resultados. Que la apuesta le salió completamente mal. ¿Cuál es el dicho principal, Marcos? Desarrolla y mantén a tus jugadores propios. ¿Cierto o falso? Y creo que ahí Greyer, por querer mantener a sus estrellas y no retener a este talento, a lo mejor no de grandes nombres, pero sí hombres, al final le repercutió porque vemos el rendimiento de Ramsey, vimos el rendimiento de Tyreek Hill y ya no fueron lo mismo en comparación a Brandon Jones, en comparación a Van Ginkel y en comparación a Robert Hunt. Te das cuenta que la elección del talento que debiste retener te explotó en la cara, Marcos. Y no fue el mismo al momento en que, repito, les garantizaste dinero innecesario porque seguían en contrato y tú tenías control sobre los jugadores. Y cuando los jugadores no tienen hambre y cuando los jugadores ya no tienen por qué luchar económicamente, pues hay carácter, ¿no? Hay diferentes tipos de jugadores, hay diferente tipo de carácter, pero vimos su verdadera cara de estos jugadores. Y ese es uno de los riesgos también de traer jugadores de fuera que han sido intercambiados, que han estado en diferentes regímenes, que ya se dieron cuenta del negocio, lo que es la NFL, y ya ven por sus beneficios propios, a diferencia de un jugador que lo drafteaste tú, lo desarrollaste tú, tiene cierto cariño, apego a la institución, lealtad a la institución, y voy contigo en eso. Ahora, no creo que la apuesta fue completamente errónea por parte de Chris Greer, porque también seamos realistas, cuando se te llega una oportunidad de traer a un jugador como Tyreek Hill, pues lo tienes que hacer, y más cuando estás con un quarterback joven que quieres complementarlo, que al final te dio muchas satisfacciones. O sea, también no hay tampoco que olvidarnos de esa parte. La idea de tener a Xavier Howard jugando al lado de Jalen Ramsey pues era muy apetitosa. O sea, fueron decisiones que en su momento se aplaudieron. Yo no estuve en contra de Jalen Ramsey, fue intercambiado por una tercera ronda. Garantízales dinero que no es necesario y ahí te estás disparando solito en el pie. Y bueno, pero a largo plazo, seamos realistas, a largo plazo no es la fórmula para ganar en la NFL. La fórmula es draftear a tus propios jugadores, desarrollarlos y así tienes un programa sostenible durante muchos años y no nada más cíclico de 3 o 4 años de traer agentes libres de fuera cuando ya no les den las piernas o las lesiones, ya los vas cambiando y esa no es, así no creas una institución solvente, así no crees una cultura en una institución y creo que es momento de replantearnos esta situación. Yo creo que Chris Greer ya tiene 10 años en la institución, prácticamente como gerente general. Yo creo que ya es momento de voltear
a otro lado. No va a pasar, evidentemente, hasta el siguiente offseason, si es que pasa. Y con Mike McDaniel, pues para mí, ya su curso, he ran his course. O sea, ya, yo creo que estuvo el tiempo que tenía que haber estado, ayudó a desarrollar a Tua hasta cierto momento, volteó la cara de la franquicia a ser una franquicia ofensiva, le dio modernidad, le dio cosas buenas, pero no es un líder de un locker room, no es un leader of men, no es un tipo que ha mostrado que puede mantener liderazgo en la institución y no puedes ser un head coach de un equipo profesional si no puedes controlar los egos, controlar a tus jugadores. Y hay muchas cosas que sí nos dio Mike McDaniel, que le aplaudo, pero no creo que es el indicado. Y yo creo que esta situación que muchos lamentan puede ser que sea pues el principio del fin y el principio de una nueva era que al final no sabemos qué vaya a pasar, pero yo no creo que con el liderazgo de McDaniel y con las decisiones que ha tomado Chris Greer, el equipo pues tenía un futuro real de ser contendiente de Super Bowl y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Yo creo que si no estás luchando por ser el primer lugar, pues da lo mismo si estás luchando por pasar a playoffs y estar ahí en el sexto, séptimo lugar. Yo creo que lo importante es tener una franquicia que esté en lo más alto. Correcto, Marcos. Y creo que el segundo aspecto que le terminó por explotar a los Dolphins y a Chris Greyer fue la extensión de Tua. Sí, yo sé que a lo mejor muchos van a decir, ¿cómo juzgas eso si es tu mariscal de campo franquicia? Vino de dar una buena temporada, se mantuvo sano, estuvo en los playoffs, mostró chispazos, pero tenía que demostrar esa parte. Tenía que demostrar no solo a mí, a la organización, de que podía mantenerse una segunda temporada, de que podía mantenerse eh, durante todo este tiempo sano, que pudiera liderar la ofensiva, que pudiera estar a los estándares del 2023. Y lamentablemente le explotó la cara en ni siquiera 2 partidos, le explotó en 5 cuartos y medio, porque fue en la segunda mitad, en esa jugada que no voy a mencionar, pero que todo mundo recuerda contra los Bills, donde se terminó conmocionando y más adelante en la temporada volvió con el tema de la cadera en su lesión. Entonces, ¿es un riesgo? Sí, y que ahora le está pagando caro a estos Dolphins. ¿Por qué? Por lo que ya mencionábamos al principio de este programa en las declaraciones de Chris Greyer, Christian, donde mencionaba en su conferencia de prensa, hay un fragmento que está recorriendo en redes sociales donde se habla de los líderes del equipo y no menciona a Tagovailoa. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Christian, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí, pues incorporándome al programa y sí, fue muy, pues, polémicas, ¿no? Las declaraciones de Greer. La verdad es que siento que están un poquito exageradas. Hay veces cosas que ni le preguntaron y él se desplayó con todo, como que sacó todo lo que tenía acumulado de bastante tiempo que no había dado mucho la cara. Y bueno, pues es que ya las fechas ya se empiezan a dar donde necesariamente va a tener que estar en contacto con la prensa, igual que McDaniel. Y pues sí, todos estos puntos que mencionas fueron muy polémicos. Sí se percibe como cierta situación de que pues a lo mejor no con las mismas ganas que antes y ya la presión la trae hasta el tope, eso es un hecho. Pero bueno, ustedes saben que yo confío todavía en este proyecto. Creo que también se vino una debacle tremenda el año pasado, pero creo que pues venimos de 2 temporadas que sí no ganamos el playoff que necesitamos ya ganar, pero pues muy buenas, ¿no? Y una temporada mala, ¿no? Entonces también pues siento que también a veces se está exagerando y también pues el off-season y cómo se terminó y el no tener cornerbacks y el que se retira Terron Armstead o sea, hay como muchas cosas que dan pauta a pensar que se nos viene la noche, pero no, yo siento todavía que muchas veces de este tipo de situaciones y de proyectos donde no se espera mucho, se dan buenas cosas, ¿no? Y a lo mejor, pues también el tener la presión y la vara tan alta o alta ayuda a que
a que el año que viene haya un poquito menos, mejores decisiones. Creo que también no ha acabado el off-season, ¿no? Y todo lo que mencionas, lo que dices de que pues Tua no es marcado como el líder por sus declaraciones, pues es que dijo muchas cosas, ¿no? No nada más eso. Le tiró a Ramsey diciendo que ya bye. Defendió a Hill, que yo estoy de acuerdo en esa decisión. Entiendo que Hill ha hecho muchas payasadas y muchas tonterías últimamente, pero al final, cuando se aventó las 2 temporadones increíbles de números, también todo el tiempo troleaba y es como su estilo de vida, ¿no? Inclusive te acaba de divorciar, o sea, es su estilo de vida, ¿no? Es una diva, pero es un jugador que siempre está al límite, pero por alguna razón pues nunca lo han agarrado en algo que realmente ya, pues ya, ¿no? O sea, que acabe con su carrera, porque en el momento en que Tyler Hill entre en un tema de que lo suspenden media temporada, un año, lo que sea, pues en ese momento creo que pues su carrera va a estar en peligro, porque ya no tiene 25 años el Cheetah como para estar haciendo. Entonces creo que pues está al límite, pero o sea, ahí está, ¿no? Ahí está, ahorita pues hubo ahí un problema, pero al final se retiraron los cargos, pues tiene 60,000 hijos, 60,000 esposas, o sea, no, o sea, eso creo que es extra cancha, pero cuando el señor está dentro de la cancha, la verdad yo siempre lo he visto que la mayoría de las veces da el máximo esfuerzo, cosa que no le ves a muchos otros, como el caso de Tua, por ejemplo, ¿no? Que se avienta como cohete ahí y se rompe la cabeza normalmente. O sea, ese tipo de cosas, a mí yo sí las valoro, y creo que Chita, a pesar de tener este tipo de cosas, creo que el que lo haya defendido le viene bien al equipo, y a lo mejor esto, o sea, al final, pues es el líder, ¿no? A lo mejor el líder que no encontramos en Tua por las lesiones, por diferentes circunstancias, porque también es un hecho que Tua tiene esta calidad y es bien visto por todo el equipo. Lógicamente ya no es lo mismo que antes, ¿no? En donde se veía mucho mejor. Las temporadas buenas llevan a cosas buenas, y ahora pues todo el mundo creo que se tiene que enchufar a decir, a ver, venimos de una mala temporada y todos tenemos que darle el 1000. Waddle, dejar de estar también, o sea, todos los que criticamos, hemos estado criticando Waddle, toda la línea ofensiva, el mismo, hasta Austin Jackson, que no se lesionaba, el año pasado se lesionó y no tuvo una buena temporada, que ya venía subiendo. El mismo Tyreek Hill, que a pesar de una mala temporada tuvo muy buenos números. Y hay sus excepciones, como Sealer, John Smith, y bueno, ya Nexas, y el buen cuerpo de linebackers que se está formando. Creo que hay buenas cosas, hay cosas que dan esperanza, ¿no? O sea, no digo que seamos un equipazo, pero pues la NFL es muy competitiva, y bueno, con un Tua sano creo que se puede competir perfectamente bien. ¿Y por qué no poner atrás de él, aparte de Zach Wilson, que por ahí le tiene mucha confianza y que nosotros a lo mejor no tenemos mucha esperanza en él? ¿Por qué no ponerle a alguien más de los novatos, ¿no? Y a lo mejor por ahí te encuentras un garbanzo de la libra, y creo que cada año tienes que buscar un quarterback que venga a sustituir a Tua, pase lo que pase, ¿no? Entonces, pues esto de Greer fue polémico, todo lo que mencionas, las declaraciones de que por ahí también mencionó que en el draft probablemente sí refuercen. Normalmente Greer no dice mentiras, ¿no? No anda enmascarando cosas, y bueno, mencionó que pues, los corners van a buscar, pero que no es como así tan prioridad como siempre es su estilo. Pero sí mencionó que la línea ofensiva la quiere reforzar. Y bueno, algunos mensajes por ahí subliminales que ya veremos si se dan o no se dan, ¿no? Pero ya platicaremos de esto. A ver, antes de eso quiero contestarle un poquito a Cristian y hacer un poquito controversial el programa, ya que se incorporó un poquito tarde y entonces no escuchó lo que había comentado yo en el programa. A mí me gusta mucho la actitud de Cristian y entiendo la parte de hay esperanza, no está todo perdido, y creo que de alguna manera, sí, cada temporada es distinta, pero mi filosofía o mi manera de ver las cosas macro, yo sí creo, y ahí difiero con Cristian, es que ya el proyecto McDaniel Greer está muerto o es una bomba de tiempo. Y otra vez, no soy el típico aficionado que dice todo está mal y es una porquería todo y McDaniel no sirve. Y yo creo que cumplió lo que tenía que cumplir en su momento de sacar adelante a Tua, de cambiar la identidad de la franquicia. Creo que dio muchas alegrías a nosotros como aficionados y esperanzas, pero al fin y al cabo uno tiene que buscar al head coach que va a ser
el head coach por los siguientes 15, 20, 12 años, que sea tu Mike Tomlin, tu Andy Reid, tu head coach que te pueda llevar al Super Bowl y que comande respeto en toda la liga, no nada más en ciertos jugadores. Y creo que McDaniel ya mostró que no es el indicado para eso, que puede ser un buen coordinador ofensivo, que puede ser un activo para un equipo del NFL, pero creo que la franquicia sí necesita un cambio y yo creo que los mismos jugadores ya se dieron cuenta de eso y ese es el problema, que como los jugadores ya se dieron cuenta de eso, pues por eso Teron Armstead se retiró, por eso Calais Campbell no regresó al equipo, por eso Jalen Ramsey quiere salir, por eso Tyreek Hill en el cuarto no, del último partido no jugó. Y creo que ese es el problema y creo que si fuera diferente, si los jugadores estarían todavía programados a creer en el proyecto, bueno, lo vería de otra manera, pero creo que ya hay muchos red flags evidentes que no es el caso y por lo mismo creo que es momento de cambiar. No va a pasar, Stephen Ross es un tipo leal, es un tipo que les da normalmente un año más de lo que merecen a los head coaches o a los general managers. Y el año que entra, veamos qué pasa. Otra vez, yo no creo que vaya a ser una situación que todo está mal y habrá cosas positivas del año que entra en el sentido de que seguramente jugadores jóvenes se desarrollarán y van a haber gratas sorpresas, draft picks, jugadores que no esperemos nada de ellos y que muestren algo, no sé, un Jalen Wright, un Cam Smith, por dar nombres. Y puede ser una temporada bonita, de eso, a que sea una temporada que el equipo contienda y que tenga aspiraciones reales. Yo creo que eso está completamente muerto. Y no creo que Jalen Ramsey sea la única razón. Creo que eso ya estaba decretado desde antes de que Jalen Ramsey se quiera salir del equipo. Y algo que sí me gusta de esta situación es que ya hay menos presión, pero al mismo tiempo hay menos presión tampoco de cubrir necesidades en el draft o en agencia libre de necesito un corner para que me complemente a Jalen Ramsey y entonces vamos a agarrar un corner en primera y vamos. Es momento de armar un rompecabezas. Tenemos que armar el rompecabezas desde cero. Y entonces para eso tienes que armar a los mejores jugadores disponibles. Sí, obviamente que se case necesidades te ayuda, pero tampoco hay presión de necesito un tackle defensivo porque es la pieza que me falta en el equipo. Yo creo que faltan muchas piezas y armar el rompecabezas te va a tardar más de un año, te va a tardar 2 o 3 años. Entonces, ¿por qué no armar el equipo con jugadores que sean best player available, muy buenos jugadores y que tengan buen carácter, que no sean jugadores problemáticos off the field? O sea, yo creo que es buen momento de replantear cómo quieres hacer tu equipo desde cero y eso es una ventaja de también tirar a los veteranos caros del equipo. Entonces creo que puede ser una bendición a largo plazo. Y bueno, me quedo con eso. Me voy yo, no me alargo mucho, nada más déjale contesto a Marcos para continuar con el debate, no me tardo, y le va a gustar a los Fanatics. Mira, o sea, sí hay muchas verdades de lo que dices, Marcos, y no es un exceso de positivismo lo que también yo estoy analizando. Creo que al final, o sea, no estamos también como un Carolina, como este tipo de equipos que, o sea, o sea, sabes que no van a mejor a luchar, pero que en la NFL estás a una decisión de estar hasta arriba, como los Commanders, ¿no? O sea, llega Jaden Daniels y estás hasta la punta, estabas en el hoyo y de repente te vas hasta la punta. Entonces, creo yo que, y por eso reitero mucho lo de Hill, y por eso creo que Grier hace bien en defender, en aguantarlo un año más, mi clásica frase de The Last Dance, ¿no? Que por ahí me han criticado que ni baile ha habido, ¿no? Pero bueno, lo digo de manera metafórica, porque creo que no es una mala decisión, y sobre todo, yo creo que Rose, en mí en lo particular, independiente que no hemos llegado a ese partido y todo, creo que Rose ha dado libertad a sus coaches independientemente de las decisiones que se han dado y a sus generales, y eso es lo que hace un dueño, ¿no? O sea, en vez de como Jerry Jones que se mete en todo, creo que eso, o sea, el dueño se ha equivocado en decisiones a lo mejor de quién pone, pero ya que lo pones, pues tienes que darle chance a que ellos decidan, pues al final para eso los pusiste. Y creo que es muy importante el tema de Hill, porque Hill está hasta la pirámide, hasta arriba. Si el señor Hill se pone a trabajar, a hacer grupo, es el que, o sea, si tú tienes esa punta más que tú, a todos los demás lo siguen, ¿no? Entonces, creo que si quieres tener una esperanza este año, creo que es muy importante retenerlo. Pero ahí se puede dar el trade pronto, ¿eh? No digo que no. Pero creo que no estamos tan lejos. O sea, sí, lógicamente bajamos de nivel en el personal,
pero por ahí me dan esperanzas un Jalen Wright, me dan esperanzas un Patrick Paul, que yo creo que lo va a hacer muy bien, ojalá no me equivoque. Patrick Paul tiene mucho, y yo dice que no es Teron Armstead, pero también yo veo una transición natural y no que todos se vayan. Lo de Jalen Ramsey vino a padrotear, no hizo absolutamente nada en el equipo, y eso es un Greer sabe que se equivocó, y ahí es una manera de decir, me equivoqué, ya adiós, ¿no? O sea, pues ya tengo un error de ahí, de una carga de $25 millones en este año, a ver cómo le hace, pero por lo menos pues ya lo voy moviendo para que me dé algo, y el señor Ramsey no te estaba dando absolutamente nada. Por ahí a mí se me ocurrió ponerlo del safety y a lo mejor obtener, pero no te dio nada. Él no tomó el liderazgo cuando se quedó solo, como sí lo hizo en su momento Xavier Howard, y Ramsey no te estaba dando absolutamente nada, cosa que Hill sí te está dando. El tema de Armstead, el señor ya estaba, de verdad, nada más le faltaba el bastón, y yo sé que cuando entraba le daba todo y lo hacía muy bien, pero el señor, como alguna vez dijo aquí Adam, creo que te da más afuera, a lo mejor puede estar ahí apoyando al coach de línea ofensiva, y ya no, o sea, jugaba 2 partidos y le dolía todo, las muelas, ¿no? Al señor Armstead, y creo que también es un proceso natural su salida. Por ejemplo, veo cosas esperanzadoras como este cuerpo de receptores que siempre ha sido bueno, pero que el año pasado fue un desastre. Pues con la llegada de Ikine, con Jonnu Smith teniendo un temporadón, y si se conectan Waddle y Hill, más al final dejas ya errores que tuviste como lo de Berrios, que no fue una buena decisión, y por ahí no dudo que a lo mejor llegue alguien más. O sea, también no estás muy lejos para que no ha acabado el off-season, y para que con un par de buenas decisiones en un quarterback bueno suplente, en una línea ofensiva, en un liniero ofensivo bueno del draft, y unos corners que agarres de todos lados del draft, de los undrafted, de por ahí un agente libre después del draft, de competir, ¿no? Y de competir, por ejemplo, a mí el hecho de que tengamos al coach Weaver, que lo veo como el reemplazo natural de McDaniel, porque ustedes vieron cómo lo buscaban este año, y creo que el que se haya quedado es una gran esperanza. También eso ayuda a que no estemos muy lejos de dar ese paso, de mantener, de a lo mejor al menos regresar a ese estatus que estuvimos hace un par de años, y que, por ejemplo, ese cuerpo de linebackers que llega, que se armó, o sea, yo ya quiero verlos, ¿no? Lo que es Dodson, que tuvo un cierre de temporada con Brooks, que fue una super contratación, y la llegada de KJ Britt, y por ahí se me está yendo uno más, o sea, hay 4, cuando siempre todo era de 2 linebackers, un linebacker bueno y los demás eran como de relleno. Ahora la verdad es que un cuerpo de linebackers está muy interesante. El regreso de Jalen Phillips, el regreso de Bradley Chubb, sumando con Chubb Robinson, con Sealer, Benito Jones, y por ahí otro tackle que llegue. Esa parte de linebacker hacia adelante me da todavía unas esperanzas de un buen equipo, y con el coach Weaver, donde hay un desastre en la línea ofensiva y en el perímetro, ¿no? Pero creo que o sea, Weaver trae algo ahí, o sea, el coach Weaver creo que va a participar mucho en el draft, va a participar mucho en lo que falta. Acuérdense que Greer es mucho también de hacer movimientos post-draft, y luego cuando sueltan a todos los que corren en agosto, también por ahí se agarra buenas contrataciones. Entonces, creo que ya sabemos que, pues, o sea, en el grupo, o sea, yo sí sigo viendo a Miami, a pesar del levantón que pueda tener en Inglaterra, arriba de todos estos y abajo de Buffalo. Pues por ahí sí se enganchan. Además, otra cosa, un factor que ha sido el cual, porque nos ha ido mal, siempre son las lesiones de Tua. Cuando Tua ha estado sano, el equipo normalmente rinde. Digamos, no es un Kansas City, no es un Buffalo, pero el equipo normalmente resulta bien. Y el año pasado, pues, volvió a lo mismo, ¿no? Ahí sí me permites, Cristian. Ahí sí me permites. Eso es culpa de Greer. Insisto, el que lo haya seleccionado, yo no tenía problemas, y cuando nos conocimos, Marcos, cuando empezamos este proyecto, te decía, te voy a dar la oportunidad, tiene ese talento, tuvo esos cojones en ese juego contra LSU, todo lesionado, y estuvo a punto de regresar al partido. El muchacho tiene talento, eso no es negociable. Pero si sabías que venía lesionado, si sabías que venía tocado, y si sabías que tenías todo este material de draft picks, porque en el 2020 tenía 10 draft picks, igual que este draft, ¿por qué en carajos no subiste por Tristan Wirfs para cubrirle el lado ciego? ¿Que te iba a costar las pelas la Virgen? Sí, ve lo que hicieron los Texans. Pero, hablabas de decisiones, pero le costó muchísimo subir otra vez para tomar a su mariscal, a Stroud, y sobre todo a Anderson. Sube por tu tackle ofensivo.
sube y protege a Tua. Sí, Él es tu baluarte, o protégelo. pudieron pero tomar a Tua- Penei Sewell también en lugar de Jalen Waddle en ese draft, en la pero selección se número 3. analizan las lesiones de Tua no han sido más que uno cuando lo azotó este cuate de los Bengals. O sea, quitando ese y eso porque se tardó 20,000 años en lanzar. O sea, de ahí en fuera, todas las demás lesiones no han sido por la línea ofensiva. Ha sido porque Tua se avienta de cabeza. O sea, realmente, o sea, lo que dijo Grier o sea, es para reírse porque se burló de la gente y eso creo que estuvo muy mal, de lo de la línea ofensiva, pero realmente lo de Tua a lo mejor tiene que ver también que lanza muy rápido, ¿no? Pero Tua no se ha lesionado por la línea ofensiva. Tua tiene ya un problema de que es injury prone y creo que pues ese es el gran error de Greer, de seleccionar a un jugador que no te está sano nunca una temporada. Y creo que el error viene en no tener a alguien de respaldo atrás, como en su momento estuvo Ryan Fitzpatrick, que un coreback que te sacaba o sea, que te daba un super nivel. Y ahorita, pues Skylar Thompson, Mike White, que es increíble que Mike White haya sido considerado como backup cuando el señor no traía absolutamente nada. Y ahora Zach Wilson, que pues dices, oye, a ver, ahora Zach Wilson. Y el no tener a alguien atrás que realmente sea alguien que te pueda sacar las papas del horno 3, 4, 5, 6 jornadas que normalmente tú ves cuando sabes que no va a estar, ese es el error de Grier. Ahora, poniendo en el panorama con Herbert también no ha hecho nada, ¿eh? Pero a ver, Cristian, tú cuando seleccionas a tu mariscal y tú también, Marcos, ¿a poco estás pensando en el mariscal de campo de reserva? ¿A poco los jefes de Kansas City, los Ravens, los Bills, las Águilas de Filadelfia, no, seleccionas a tu mariscal de campo con la esperanza de que se mantenga todo ese tiempo? No estás pensando en, pero si voy a tienes tener un buen backup. a un cuate que ya tiene 30 conmociones, tienes que tener a alguien atrás. Yo creo que, el 90% de los equipos cuando su quarterback se les lesiona, pues ya, prácticamente su temporada se les acabó. Sí es una realidad que en Miami era ridículo cómo contra los Titans no podían sacar un partido contra equipos rotos y malos y ni siquiera, o contra los Colts, contra un Anthony Richardson que está, o sea, los Dolphins eran mucho más equipo que ellos, pero yo creo que sí, estoy de acuerdo con ustedes que un backup quarterback mejor hubiera sido más benéfico que Skyler Thompson, estoy de acuerdo, pero creo que el Spencer problema... Rattler, fue quinta ronda Spencer Rattler el año pasado. ¿Por qué no tomas Pero a te voy a Spencer decir que, Cristian, no, creo que el problema, sí, o sea, te voy a ayudar un backup quarterback, sí, pero el problema es también la construcción del equipo estaba muy orientada a la velocidad, el timing, y dónde estaba tu corredor de poder, dónde estaban tus guards que puedan abrir huecos en el juego terrestre, dónde estaban tus tight ends que puedan bloquear, o sea, dónde estaba tu juego para contrarrestar tu tochito que estabas jugando. O sea, lo que quiero decir es, sí, un jugador no te hubiera hecho la diferencia. O sea, sí, un coreback mejor que Skyler Thompson, pues sí te hubiera ayudado, pero de todas formas el equipo estaba construido de tal manera que era muy difícil pelear o contrarrestar un mal partido de Tua, o en el frío, o en situaciones fuera de tu casa. O sea, por eso vimos a un Tua y a un McDaniel que contra equipos con récord positivo y equipos más físicos no podían ganar, porque también hay un problema de estructuración del roster Sí, que sí, de va más acuerdo. allá de un jugador del backup quarterback. Yo creo que sí, el equipo Sí, está construido con deficiencias y sí, con sí, una sí, de acuerdo. identidad muy basada en velocidad y vamos a dejar todo lo demás al lado. Sí, sí, la línea ofensiva. O sea, al final eso que dices es la línea ofensiva, en donde, pues, la temporada donde le ganamos 70-20 a Denver, o sea, no fue por Tua, fue por una combinación de lo que Omar Kelly, el buen insider de allá de Miami, les llamaba los unicornios, ¿no? Cuando se juntó Connor Williams con ay, se me olvidaron con Robert Hunt, con la Los línea. unicornios, Sí, Chris. Sí. los Sí, los unicornios, unicornios. ahí porque al final esos 70-20 fue 200 yardas de Mostard, 200 yardas de Devon Chain, y Tua pues completó con 1000 pases, porque al final se te abre el panorama con corredores y pues todos los receptores libres, ¿no? Entonces creo que ahí, yo creo que en el draft vienen algunas adiciones por ahí, y mira, creo que, no, o sea, al final llega James Daniels, que bueno, ya es una buena adición, y por ahí, Patrick Paul, yo siento que el chico tiene buen material, y creo que con un par de buenas adiciones a la línea ofensiva, ya sea en draft, inclusive en agencia libre,
no, a lo mejor no van a ser un Connor Williams, pero viene buena camada de línea ofensiva, tú lo sabes, Marcos, y bueno, creo que todo lo que mencioné de la defensiva, de la línea defensiva, de Phillips, de los linebackers, tampoco, o sea, no estamos tan lejos de regresar a competir, y creo que esa parte es la que, por eso yo siempre he mencionado de Last Dance, porque es lo que está jugando Rose, y acabando esta temporada, si no se logra, se va a ir Greer, es el primero, dice McDaniel, no lo sé, pero se va a ir Greer y entonces ahora sí empieza la reconstrucción, el proyecto Tua, creo que por ahí el contrato de Tua da para que el año que viene lo corten, ¿no? Entonces, en una de esas, pues también todos adiós, ¿no? Entonces, eso, Hill se va a ir, bueno, se van a quedar algunos jugadores como Waddle, como Patrick Paul, como Jalen Wright, como Devon Chain, que son los jóvenes, y que, bueno, van a ser como Pero el punto de entonces lanza. te voy a preguntar algo, Cristian, porque tú estás defendiendo mucho a Hill y tú ya acabas de mencionar que no va a estar Hill el año que entra. Entonces, si no va a estar Hill el año que entra, ¿para qué lo quieres este año? ¿Tú crees que el equipo vaya a pelear por algo? Porque Creo que, creo que de lo Hill, contrario, pues mejor acelera la reconstrucción. creo que Hill su forma de ser va al ritmo del equipo, de cómo esté en el equipo, ¿no? Y cómo esté el equipo, pero es un hecho que pues, su liderazgo no es el ideal porque al final, pues él, a pesar de no, o sea, lo que se le critica es que en las malas debería estar ahí, ¿no? Y en las malas, pues se va, ¿no? Pero creo que McDaniel y el mismo Hill seguramente han tenido conversaciones. Y si hoy Greer declara eso, ayer que declaró esto, es por algo. Creo que viene un intento de compromiso nuevo. Y si se empiezan a dar las cosas, si por ahí se conectan, no se lesionan, se conectan todos estos factores que estoy comentando, creo que inclusive el año pasado, siendo un desastre el equipo, estuvo a un partido de calificar, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que yo menciono. La AFC es una de las más competidas y a pesar del desastre que fue el equipo, estuvimos a un partido de calificar. Y mucho de eso tuvo que ver que jugó Hunter. La verdad es que me decepcionó porque yo tenía esperanzas de ver cómo va y no te dio mucho. Skylar, pues mucho menos, se lesionó en el primer juego que lo pusieron. Entonces creo que, no sé, o sea, esa parte es la que, si yo veo que regresa si puede plantear este tema de los unicornios junto con estos receptores que tenemos de gran nivel, o sea, que es una realidad, y por ahí y la defensiva con Weaver, la verdad es que creo que veo buenos argumentos por los cuales Miami pudiera dar la sorpresa, porque entiendo que ahorita todos los pronósticos son negativos, pero no lo veo tan perdido, al menos de que, pues, o sea, ya en la jornada 1, 2, 3, 4, pues se vea que todos hacen lo que quieren, ya veremos, pero creo que hay esperanza. En eso resumo todo. Yo no quiero unicornios, Cristian. Yo quiero que sea un reloj suizo. Yo quiero que, ok, si se lesionan los jugadores titulares de línea ofensiva, es normal por la cantidad de peso, de batallas que se enfrentan a lo largo de la temporada. Es muy difícil que la línea titular se mantenga. Quiero que tengamos una línea ofensiva de profundidad en el que si se pierde esa pieza titular, que entre el suplente, así como lo tiene Filadelfia, y que no pasa nada y que sigan caminando Bueno, como manejilla del Filadelfia es un reloj. trabuco. Y Es un es un trabuco. ejemplo, Filadelfia. Hay otros ejemplos como el caso de los Rams. Los Rams también han ido con esa mentalidad ruleta en un principio que les dio el Super Bowl, que justamente fue lo que apostó Grayer, no le funcionó en esta ventana y han sabido armar mediante el draft. Y aquí es donde la gente se pregunta, ¿por qué, Marcos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a desarrollar y tomar esos jugadores con alto potencial? ¿Y por qué no podemos tener un draft como ejemplos como Detroit, como Houston, como los Bengals en su momento que llegaron al Super Bowl? ¿Por qué no tener un tipo de draft así en el que con una buena generación podamos darle la vuelta como ya comentó Cristian? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que hacer Houston, todo este tiempo? Houston, o sea, esos equipos que dijiste, Houston vino a la baja el año pasado, tremendamente. Kansas City tiene a Mahomes, Bills tiene a Josh Allen. O sea, al no, final sí hay una diferencia. pero yo lo que menciono, Cristian, es cómo estos equipos estaban en lo más alto del draft por ser los peores,
y con una muy buena generación de draft, llámese Commanders, llámese Houston, llámese Detroit, le dieron la vuelta y ahorita están aprovechando y maximizando su ventana de oportunidad con el contrato de novato. ¿Por qué Miami no ha tenido eso con Chris Greyer? ¿A qué le atribuyen? Porque al final podemos seguir hablando de todo este aspecto. Ya se fue Flores, está McDaniel, y el único que se mantiene es el señor Greyer. Y yo, a mi parecer, yo lo vi en la conferencia y las fotos que están, lo vi derrotado, lo vi titubeante. Lo que pasa es que no se rasuró. No se rasuró nada más. Independiente de eso, Cristian, pero así como lo dije en su momento que había desgastado a McDaniel el año pasado y que me llovieron y que estaba siendo muy exagerado, la conferencia de prensa de Greyer, si yo hubiera sido Miami, yo lo hubiera cancelado. Está en su última oportunidad, él lo sabe, y mira, viene el draft, a diferencia de los dos últimos drafts, Miami es el segundo de los equipos que tienen más picks, es el segundo, por ahí hay 3 séptimas rondas que luego no sirven de nada, pero tiene 2, yo recuerdo, no sé si Marcos recuerda, a los 2 últimos años, el tercer día del draft que empezaba, o sea, nosotros estábamos apagados, 4ª ronda y 5ª ronda no teníamos absolutamente nada, y de repente en esas rondas encuentras con maravillas como poder agarrar a no sé, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, a un Dylan Gabriel, a un Quinn Ewers, a uno de estos jugadores que de repente te sale un garbanzo de la libra, o un buen liniero ofensivo, o un buen corner que te resulte, que te ayude. Los 2 últimos años, por todo este tema de Hill y por todo eso, o sea, es una mala planeación, yo lo entiendo, pero este año viene un buen draft, entonces creo que, pues, yo sería la idea de acumular para el 26, pero por como estamos en el último baile, creo que al final, al contrario, ¿ven? Ya hablaremos ahorita del draft, o ya, no sé si ya lo comentaron, pero yo sí veo como un todo o nada en el draft para Grier, y sí va con un poquito pues con las armas listas, ¿no? Y con a diferencia de todos los otros drafts que al contrario lo ha dejado así como en segundo término, creo que en este año no. Pues que muchas cosas que argumentar. Yo creo que, a ver, hablaron, por ejemplo, el tema de una clase, ¿no? Que te puede cambiar totalmente la cara del equipo, como lo pasó con Houston. Pero si somos realistas, sí, de repente pasó con Washington también el año pasado. Cuando pasan ese tipo de situaciones, normalmente es cuando entra un quarterback, cuando entra CJ Stroud, cuando entra un Jalen Daniels. O sea, es ahí cuando de la nada, y normalmente eso se acompaña cuando hay un nuevo head coach. Por ejemplo, Quinn entró de head coach en Washington. Entonces, pues cambia un poco la identidad del equipo, un quarterback, y hay un matrimonio ahí que hace que el equipo de la nada, pues como que renazca. Miami no está en esa situación y no va a draftear un quarterback y no va a cambiar su head coach. Entonces, esta clase, por más buena que sea, no creo que sea la clase que ponga a Miami otra vez en el mapa compitiéndole a los Bills. Los Bills, pues para construir el equipo que construyeron se tardaron muchísimo tiempo. Obviamente tienen al quarterback, tienen a un muy buen head coach, pero sí tienen esta situación que menciona un poco César, que sí, se lesiona un liniero ofensivo y no se les acaba la temporada. O sea, nosotros estamos a que se nos lesiona Bradley Chubb y ya ahora cómo le vamos a hacer y ya se nos acabó la temporada, o se nos lesiona Tyreek Hill y ya, olvídense, se nos lesiona Waddle y ahora a ver cómo le hacemos y vamos a rezar. Hay equipos que pierden a un jugador y sigue la maquinaria caminando. El quarterback es diferente. Si te lesiona el quarterback, pues ya estás prácticamente perdido, Sí. donde sea. Pero si se te lesiona... Pero es lo que le pasó a Miami. O sea, perdieron a Tua, porque Tua se lesiona cada rato, porque se avienta. Y por ejemplo, pues, si pierde Bills a Josh Allen o Kansas City a Mahomes, te aseguro que no son los mismos. Pero hubo equipos que el año pasado sin sus quarterbacks titulares, todavía la maquinaria funcionaba, ganaban partidos. Creo que pasó con los Raiders en alguna ocasión. Normalmente son Pittsburgh, Baltimore, los de la división esta rudísima. Sí. Ese grupito, esos son los que cuando así me tengan a mí de quarterback, o sea, ahí están. O sea, Pittsburgh, Baltimore, Cleveland no, lo sacamos Sí, de de acuerdo. De acuerdo contigo, pero sí lo de Miami es como si pierdes a tu quarterback y es como que nada sirve, ninguna pieza sirve porque nada funciona, pero ridículo. O sea, no, como no hay manera de que que nada funcione, no hacen un primero y 10, no hacen 10 ese puntos por sistema partido. de McDaniel, como dices, o sea, al final
no le da la prioridad al ataque terrestre como estos equipos que mencioné, y entonces pues ya perdiste a Tua y como pues todos son pases, o sea, tengas a Skylar, me tengas a mí de quarterback, lanza 35,000 pases y ahí es donde se pierde, ¿no? Ese punto es muy, o sea, es muy, sin tener argumentos, o sea, ese mata Ese es todo. el problema Sí, de la realidad de McDaniel, McCormick. Cristian. Ese es el problema de McDaniel. Tú El como problema es que ya los jugadores ya cuando ellos lo ven, si nosotros como aficionados lo vemos, también los jugadores ven eso y dicen, pues Tua no, si no funciona Tua, ya la temporada se nos acabó y ya no creen. Y yo sí veo que otros equipos dicen, bueno, pues por 3 partidos podemos sacarlos adelante. Aquí es como Tua pierde 2 partidos y ya se desmoronó la moral del equipo al Pero ¿saben 100%. qué qué tiene que ver? Tiene que ver la calidad de backups que tenemos. O sea, o sea, por lo menos, o sea, para que funcione el ataque terrestre, así tengas a Goliath ahí en la línea ofensiva, tienes que tener un quarterback decente que por lo menos te mueva las cadenas. Y la verdad, los quarterbacks, y hay es otro punto también de decisiones, ¿no? Que es el que sí mencioné, el backup de quarterback. O sea, lo que es Mike White, Skylar Thompson y Hunter, Huntley, perdón, el año pasado, no, o sea, de plano no asustaban a una mosca, ¿no? Y entonces, y luego este año viene el tema de Wilson, que también tiene muchas dudas. Yo esperaría que en el draft llegue un jugador de estos esperanzadores que si bien se va al carajo en la temporada, pues pueden entrar un Ewers, puede entrar un Dylan Gabriel, que a mí es un chico que aunque está muy chaparrito, enanito y de ahí de los Señores de los Anillos, a mí es un chavo que se me hace con muchísimo talento y creo que Miami pues tiene, a ver, vamos a ver qué hace Greer en el draft, ¿no? Yo lo que digo es, demos chance a que inicie la temporada, las primeras 3, 4 jornadas, a ver qué se asienta, que acabe el off-season, porque no ha acabado, y entonces, pues, viene la temporada decisiva de todo esto, ¿no? Pero al final la decisión ya está tomada y creo que al final el números es 2 temporadas buenas y una mala, ¿no? Y no hemos dado el paso gigante, pero al final 2 temporadas buenas, una mala, y la temporada mala, pues tuvimos un juego de pasar con casi yo de coreback. Yo no estoy en desacuerdo contigo que obviamente si te cae un Queen Ewers lo tomas y te puede ayudar y puede, o sea, estoy de acuerdo contigo y en el positivismo, pero yo ya veo las cosas más a largo plazo, ya no lo veo tanto en la temporada que entra. Para mí la temporada que entra sí ya es un hecho que es una temporada de desarrollo de jugadores jóvenes. Para mí ya es, repito, es irrelevante si cubres todas las posiciones de necesidad y para mí es más tema de vamos a armar al equipo a largo plazo, sí, tratando de cubrir, obviamente vas a tener que contratar algún otro cornerback o lo que sea, pero eficientando tus recursos a largo plazo, ya sea cortando, tradeando jugadores veteranos y ya empezar a construir una cultura desde cero. Y si hay un conflicto de interés, porque obviamente Greer y McDaniel están en el hot seat y tienen que ganar ya, y no estoy hablando de que el equipo haga un tanqueo, no va por ahí, pero la construcción del roster puede ser que sí esté más enfocada en el corto plazo para ellos, a lo que quizás a nosotros como aficionados nos gustaría ver, o analistas, o como lo quieran ver, pero sí, yo tampoco estoy tirando toda la negativa diciendo son una basura todos sin que se vayan. No va por ahí, simplemente para mí es como más, yo ya veo la visión a largo plazo, para mí ya se rompió el locker room, ya el equipo no cree en McDaniel y veamos para futuro, pero bueno, buen debate. Vamos a invitar a la gente a que nos deje sus comentarios en Spotify, en cualquiera de las plataformas o en el canal de YouTube, para que nos digan con cuál filosofía van a adoptar o creen que van a adoptar los Dolphins de cara al draft. La que menciona Marcos, de mejor jugador disponible sin importar la posición para pensar a largo plazo, o la filosofía de Christian, el seleccionar a jugadores en las piezas que nos hacen falta pues para seguir en la batalla, y que esta temporada no sea de transición. Esperamos sus comentarios y para finalizar, compañeros, obviamente tocamos el tema de Jalen Ramsey. Si tuvieran que predecir cuál va a ser su futuro, ¿ustedes lo negociarían durante este draft o será ese intercambio después del draft con miras al siguiente año? Empezamos contigo, Marcos, y cerramos con Christian, y para cerrar este episodio. No, evidentemente, a ver, la noticia salió en este momento por algo, porque justamente ya viene el draft y porque sería
beneficioso tener el draft picks lo antes posible. Tienes más maneras de maniobrar, si te quieres adelantar en el draft, si te quieres echar para atrás, o sea, sería mejor tradearlo desde antes. No sé si lo veo tan fácil, el tener un cap hit de más de 20 millones de dólares, a pesar de que el equipo ya le pagó 4 de salario base, y eso Miami lo va a tener que absorber en el cap hit de los Dolphins. Independientemente, pues ahí viene un contrato de más de 20 millones para el equipo que lo herede, y no es tan fácil encontrar un equipo que tenga el cap hits y que sea contendiente y que Jalen Ramsey quiera jugar en ese equipo, porque se tienen que juntar esas tres situaciones, porque Ramsey tampoco es que va a aceptar irse a los Cleveland Browns. Entonces, va a ser complicado, no va a ser tan fácil. Y bueno, pues tal vez van a tener que negociar Miami, comerse también parte de ese cap hit parcialmente. ¿Qué equipo puede ser? Por ahí estaba escuchando en un foro de los Cardinals que ellos pudieran estar tal vez interesados, que pudiera cumplir con esa situación. No veo tantos equipos, no sé, los Eagles pudiera ser interesante, pero pues también el tema del dinero con ellos, tienen muchos jugadores en contratos grandes. Sería beneficioso que sea antes, pero no sé, lo veo un poco improbable. Yo sí veo una posibilidad o sea, al final, o sea, sí, Jalen Ramsey jala, ¿no? Al final es un jugador Pro Bowl, 30 años, o sea, tampoco está tan viejo, y que independientemente que nosotros ya vimos que en el equipo no dio lo suficiente, pues hay equipos que dicen, pues Jalen Ramsey me puede completar en ciertas cuestiones para que yo pueda dedicarme a otra cosa en el draft, como lo que mencionaba Marcos, o no sé, San Francisco. Ese te tengo que dar el crédito a ti, César, ¿no? Que mencionabas hace rato en un grupo por ahí de San Francisco, no sé, Baltimore, equipos que estén cerca del Super Bowl, y que digas, bueno, pues es la pieza que me falta, ¿no? Entonces, yo sí veo a Jalen Ramsey como una moneda de cambio. No creo, yo creo que Greer, antes de buscar una cuarta, quinta ronda y que, como dice Marcos, vamos a absorber el cap hit, ¿no? Creo que no lo veo tan complicado, porque al final Miami sabe perfectamente que para deshacerse de Ramsey es absorber el cap hit de este año, ya con todo lo que se le iba a pagar como si existiera, y que bueno, pero sí deshacerse de él para que en los años siguientes puedan moverse, ¿no? Entonces, creo que al final, pues a un equipo que dices, pues no le voy a pagar casi nada por tener a Jalen Ramsey, pues bienvenido, ¿no? Pero Greer, antes de tener una cuarta, quinta ronda, no sé, que pueda obtener por Ramsey, que es yo lo que veo más o menos en valor, creo que al final, pues pudiera buscarlo como una moneda de cambio, de subir un par de posiciones en primera ronda, en segunda ronda, y ir por algún chico que seguramente son los que los tienen en la mira, como los que mencionaba de Will Johnson, o como Jay de Barron, o como en segunda ronda por ahí, si resbaló Rebel, creo que pues dices, ay, subo 2 lugares, 3 lugares por él, vámonos, ¿no? Y ahí va Jalen Ramsey como moneda de cambio. Creo que esa va a ser su prioridad, no va a ser fácil, pero por ahí veo el cambio de Ramsey. Y lo mencioné, el tema del draft, ya sea con Ramsey o sin Ramsey, yo sí veo muchas posibilidades que Chris Greer, por su misma situación de que es su última temporada, va para arriba, ¿eh? No creo que haga trade back, no creo que piense en el futuro del equipo. Él va para arriba, y si por ahí tiene a 2, 3 posiciones a un jugador que cree que puedes cerrar el círculo de lo que traemos ahí en desastre, en esos 2 cuerpos de departamentos, que es la línea ofensiva y el corner, va a subir, ¿no? Va a subir por un Will Johnson si lo ve posible, por un Barrón, por un Chevron Rebel en la segunda ronda, por un Benjamin Morrison en segunda ronda, que aunque viene de una lesión, pero jugadores que te puedan sacar de este tema, o por algún safety, ¿no? Tu consentido Malaki Starks, Steven Watts, no sé. O sea, creo que Greer va a estar agresivo en el draft, y pues a Ramsey puede ser una moneda de cambio en ese sentido.